Saludos desde Costa Rica. Agradezco a su excelencia Ángel Hogar por la atenta invitación que he recibido para participar en esta tercera conferencia Latin America and Caribbean Days. Costa Rica otorga una gran importancia a la asociación estratégica con la Unión Europea y sus Estados miembros, que se ha desarrollado sobre la base de intereses y valores compartidos como la democracia, el Estado de Derecho, el desarrollo sostenible, los derechos humanos, entre otros. De la misma forma, nos motiva a seguir estrechando los lazos y colaborando en los 4 pilares que la Unión Europea ha identificado como claves para trabajar con la región. La prosperidad, enfocada en una economía verde y circular, la democracia, basada en instituciones sólidas y de gobernanza, la resiliencia, diseñada para fortalecer las capacidades de respuesta económica, ambiental y social, y el multilateralismo como una plataforma efectiva. En todos estos temas, Costa Rica trabaja de manera decidida como parte de sus objetivos de desarrollo sostenible e inclusividad. Queridas amigas, queridos amigos, vivimos tiempos complejos. La pandemia ha puesto al mundo a prueba al enfrentarnos a retos multidimensionales nunca antes vistos. Sin embargo, tenemos ante nosotros una oportunidad única para buscar soluciones basadas en la solidaridad y en la cooperación, que nos permitan avanzar conjuntamente como comunidad global y no dejar a nadie atrás. Si algo ha quedado en evidencia durante esta crisis sanitaria, es que los problemas globales solo pueden ser atendidos de forma adecuada mediante la cooperación internacional, la ayuda mutua, así como la coordinación de esfuerzos para compartir conocimientos, buenas prácticas y lecciones aprendidas. Esto traerá como resultado un multilateralismo fortalecido. Entre los principios de la política exterior de Eslovenia se encuentran la paz, la seguridad, la prosperidad, las buenas relaciones bilaterales, el fortalecimiento de la Unión Europea y del multilateralismo. Es por ello que, en Eslovenia, Costa Rica encuentra un socio para el desarrollo de las arduas tareas que tenemos en el horizonte para lograr una recuperación sostenible, digital e inclusiva a través de las 3D: descarbonización, digitalización, descentralización. Asimismo, Costa Rica trabaja arduamente en el Plan Nacional de Descarbonización, que implementa acciones estratégicas para fomentar la descarbonización de la economía como una apuesta por un modelo de desarrollo basado en la bioeconomía, el crecimiento verde, el mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía y la inclusión social. Actualmente, nuestro país encabeza 2 importantes esfuerzos de concertación regional, ostentando las presidencias rotativas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, por 2 años, y del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, durante el primer semestre de este año, a través de las cuales podemos trabajar en conjunto con Eslovenia para la construcción de una hoja de ruta pragmática en temas ambientales y climáticos que impacten en la calidad de vida de nuestros ciudadanos centroamericanos, así como en una propuesta concreta para firmar un instrumento para establecer un mecanismo de cooperación triangular. Asimismo, Costa Rica está a las puertas de convertirse en el futuro miembro número 38 de la OCDE, siendo así el 4º en América Latina y el primero en la región centroamericana y el Caribe, por lo que debemos aprovechar esta oportunidad para trazar una agenda que nos permita compartir experiencias y buenas prácticas con dicha región. Consideramos el cambio climático como el reto más grande que enfrentamos como comunidad internacional. Todos estamos expuestos a sus efectos al ser impactados constantemente y cada vez más frecuentemente a desastres naturales. Para Costa Rica, esta es una dura realidad, ya que estamos en una región altamente vulnerable. Por ello, consideramos esencial avanzar hacia una asociación verde
en fortalecimiento de una asociación estratégica en materia de sostenibilidad y de ambición climática. Costa Rica y Eslovenia celebraremos este 2021 26 años del establecimiento de relaciones diplomáticas y es por ello que reitero mi complacencia de ser parte de este acercamiento, ya que tenemos grandes coincidencias de intereses, principios y valores. Quiero expresarles mis mejores deseos en la preparación para asumir la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea durante el segundo semestre del año, esperando que durante esta presidencia podamos unir esfuerzos para el fortalecimiento de la asociación birregional. Con miras al futuro, debemos aspirar a la celebración de una nueva cumbre birregional América Latina-Caribe, Unión Europea, que nos permita seguir fortaleciendo el diálogo y la colaboración entre ambas regiones. Muchísimas gracias.